El presidente Joe Biden anunció formalmente su búsqueda de la reelección. Llevará a Kamala Harris de candidata a la vicepresidencia. Una nueva variante del COVID-19 alerta a médicos, se manifiesta en los ojos. Continúa enfermo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dieron una actualización de su estado de salud. Una familia de colombianos sufre un ataque a balazos en una carretera de México. Hablamos con sus familiares. Así iniciamos nuestro noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque finalmente el presidente Joe Biden anunció que se reelegirá. El anuncio lo hizo este martes con un video. Efectivamente, llevará como compañera de fórmula a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Alfredo Miranda nos habla de los retos a los que se enfrenta en su intento por mantenerse en la Casa Blanca. Un día como hoy, el año 2017, el presidente Joe Biden anunciaba su postulación a la presidencia de Estados Unidos. Hoy, exactamente 4 años después, vuelve a anunciar su candidatura, esta vez a la reelección. Let's finish this job. I know we can, because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. El mensaje de la campaña está centrado en la frase "vamos a terminar el trabajo". Según analistas, engloba logros de su administración que aún deben ser implementados. Muchas de las leyes históricas, como la de reducción de inflación, como la ley de inversión bipartita en la infraestructura, tardan tiempo en implementarse. Obviamente han creado empleo, pero se tarda en implementar y él necesita terminar ese trabajo. En su primera candidatura, el presidente Biden había puesto como la marca de su campaña salvar la democracia en Estados Unidos, proteger la libertad y los derechos individuales. Hoy destaca el extremismo de la administración Trump. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes from the very wealthy, dictating what health care decisions women can make, banning books, and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. A diferencia de hace 4 años, Biden decidió no convocar a una multitud. Esta vez lo hizo en las redes sociales. En un tuit dijo: "Cada generación tuvo un momento en el que ha tenido que defender la democracia para defender sus libertades fundamentales. Creo que este es el nuestro". Refleja el peligro que Estados Unidos todavía enfrenta de una derecha autocrática que es divisiva en temas sociales, y él está tratando de regresar la palabra libertad, freedom, al lado demócrata, porque está defendiendo la libertad de las mujeres, de las minorías y el derecho al voto, de la autocracia. Yo creo que eso es un mensaje que puede calar, pero tiene que enfatizar más lo económico. Tras el anuncio, el presidente Biden no tiene planes de realizar eventos políticos de campaña. Sus asesores dijeron que de momento continuará con sus obligaciones presidenciales. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y para hablar de la repercusión de este anuncio, vamos con nuestro analista Hernán Molina. Hernán, gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Hernán, buenas tardes. Con ustedes. ¿Por dónde empezamos, Hernán? ¿Tú crees que tenga posibilidades de reelegirse realmente Joe Biden? Mira, en una campaña, sobre todo en un país bipartidista como en Estados Unidos, es una pelea entre dos. Y esto es básicamente un rematch, o sea, esto es una vuelta, es el segundo round de la primera que fue en 2020 donde Trump pierde la elección y Biden la gana. Vamos a ver cómo están posicionados. Biden, 80 años, tiene para mostrar una economía que no se desvencijó, que salió adelante, que obviamente tiene desafíos con una inflación que está empezando a bajar, con una economía que puede llegar a desacelerarse demasiado y generarle un problema, porque correr con una recesión no sería agradable, obviamente, y no sería positivo. Pero del otro lado tienes a un candidato que es muy tumultuoso, que causa mucho escándalo, que la gente está cansada. Vemos lo que pasó en las últimas elecciones, donde los demócratas supuestamente iban a perder el control del Senado y terminaron ganando una banca más, donde iban a perder la Cámara de Representantes por muchísimos escaños y no los perdieron así, perdieron apenas 5. Entonces, yo creo que todo está listo como para que sea obviamente una carrera muy difícil, una carrera muy larga y una carrera muy tumultuosa, así que tenemos que estar preparados para ver realmente cosas bastante desagradables en los próximos 18 meses
cuando realmente se lance la campaña, ¿no? Importante algo que tú mencionas, va a ser un año difícil y eso también lo dijo Biden. Dice que va a ser una campaña un próximo año en una lucha contra el extremismo republicano. ¿Esto cuánto lo puede ayudar o no en esta contienda repetida, como dices tú? Bueno, acuérdate que cuando Biden se presentó a la campaña y después un poco se le pincha el globo, digamos, y tienen que salir a rescatarlo cuando gana finalmente las primarias en Carolina del Sur y su carrera presidencial sigue en pie de esa manera, la gente lo vota, no porque Biden, estaban enamorados de Biden, la gente lo vota porque quería dar vuelta a la página, porque estaban cansados de Trump, y 7 millones más de personas salieron a votar por Biden. Entonces yo creo que eso sigue siendo algo positivo. Y el tema de decir, let's finish the job, déjenme terminar el trabajo, eso yo creo que es importante porque va a seguir remarcando las cosas que se hicieron, pero las cosas que le faltan de hacer. A eso iba precisamente, parte de su eslogan, que es déjenme terminar lo que empecé. ¿Eso quiere decir que si no gana, no va a terminar lo que empezó y fueron 4 años perdidos? Bueno, generalmente pasa eso cuando un presidente no le dan un segundo término. Le pasó a Trump, le pasó al padre de George Bush hijo. O sea, sí, eso puede pasar. Y cuando hay un cambio de administración, sobre todo cuando hay un cambio de administración de un partido hacia otro, sobre todo cuando tenemos estas diferencias en los dos partidos que en este momento parecen ser bastante pronunciadas, uno en la izquierda, el otro más en la derecha y cada vez más en la derecha. Sí, claro que sí, quedan cosas pendientes. Por eso yo creo, y si te recuerdas, nosotros hablamos cuando fue el Estado de la Unión y el presidente seguía remarcando let's finish the job, o sea, terminemos el trabajo, y es ahora el eslogan de su campaña, que yo ya se los había comentado a ustedes en ese momento. Gracias, Hernán, por estar con nosotros aquí en el noticiero y estaremos a la espera de si realmente lo van a dejar terminar el trabajo o no. Estaremos informándolo los próximos 18 meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con otro tema porque el COVID-19 continúa causando problemas, por lo que las autoridades le siguen de cerca los pasos a una nueva subvariante de la Omicron que ya llegó a Estados Unidos. Efectivamente, se le llama Arcturus. Sí, Arcturus. Y está afectando principalmente a los niños. Wendy Castillo nos dice cómo identificarla. Imagínate. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, esta nueva subvariante se manifiesta con un síntoma muy inusual para el COVID-19, la conjuntivitis, y es considerada muy contagiosa. El COVID-19 todavía no es cosa del pasado. La variante sigue siendo Omicron y de ella ha aparecido una nueva subvariante XBB.1.16 o llamada también Arcturus, que está bajo la observación de la Organización Mundial de la Salud, ya que tiene el potencial de extenderse a nivel mundial y causar un aumento de los contagios. Uno de los aspectos más llamativos es que parece atacar la zona de los ojos. Parte de las cosas importantes de saber es que este virus en India está reportándose mucho más casos de conjuntivitis viral. Quiere decir que al momento que se están atacando por el COVID-19 se presentan, aparte de la fiebre y otros síntomas más, en los niños mucho más enrojecimiento, picazón y también como moco transparente de los ojos. Arcturus fue detectada por primera vez en enero de 2023. En Estados Unidos representa en promedio el 7.2% de los nuevos casos, un número muy bajo pero superior de 2.1% de principios de abril, y representa casi el 10% de los nuevos casos en estados del suroeste, incluyendo California, Arizona y Nevada. Específicamente para lo que es la conjuntivitis viral no hay un tratamiento específico, pero sí para el COVID. Entonces, si una persona es mayor de 12 años, pudiera tener acceso a lo que son los antivirales. Las autoridades sanitarias advierten que no debemos descuidar las medidas de prevención, ya que en estados como Nueva York, el 8.5% son reinfecciones. Hasta el momento, la OMS ha registrado casos de Arcturus en 33 países. Los que más incidencia han presentado son India, Estados Unidos, Singapur, Australia, Canadá, Brunei, Japón y Reino Unido. Además, la organización no descarta que esta variante llegue a otros países. Al igual que ya se hace con la gripe, los médicos están recomendando prepararnos también para el otoño, también con el COVID-19, ya que podrían volver las complicaciones con esta o también con otra variante. Abel. Sí, efectivamente, Wendy, hay que cuidarse y sobre todo los niños, las madres que tienen pequeños. Gracias. Y a 15 días de que finalice la medida del título 42, la ciudad de El Paso, en Texas, amplía la orden de emergencia para atender la crisis migratoria en esa zona. La ordenanza, que se extenderá 30 días, permitirá antes del 11 de mayo
que la ciudad distribuya más recursos financieros a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda a los inmigrantes recién llegados. Bueno, y mientras tanto, la caravana migrante que salió de Tapachula, como le informábamos ayer, sigue avanzando por las carreteras de Chiapas, cada vez con mayores dificultades. Gustavo López estuvo con los migrantes y nos cuenta lo complicado que les resulta avanzar algunos kilómetros cada día con la esperanza de que las autoridades mexicanas les den paso a la frontera. Avanza la caravana migrante por la costa de Chiapas en el sur de México. Las huellas de las adversidades se hacen cada vez más visibles, pero aún así, dicen, nada se compara con el dolor que vivían en su país de origen. No se compara con dejar tu país, con dejar tus pequeñas comodidades, porque nos decidimos a caminar es porque queremos un más futuro para nuestra familia, nuestras nuevas generaciones. Roberto viaja con su esposa y sus 4 hijos desde hace 3 días en esta caravana, con lesiones en los pies, pero motivados. Pues se me llegaron los pies de tanto caminar. Sí. Pero aún así. Seguimos, vamos a seguir adelante. Los mueve un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Llegar a un país donde hay oportunidades, porque donde venimos nosotros, por la raíz de que ya no hay trabajo. Ambos pidieron ayuda a personal de salud para hacer las curaciones en sus pies. Mientras tanto, autoridades de protección civil reportan varias personas atendidas en el camino. Más de 300 atenciones médicas a personas por deshidratación, por escoriación en los pies, por cansancio, algunas con dolor de cabeza, algunas han tenido vómitos. Después de caminar unos 40 kilómetros desde Tapachula, Chiapas, ahora descansan en este lugar, pero también están buscando el apoyo, el acercamiento, el diálogo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración para poder encontrar un documento que les permita facilitar su tránsito hacia el norte. Desde la frontera sur de México, Gustavo López, Noticias Estrella TV. Tenemos más información después de la pausa. El presidente de México sigue convaleciente tras contagiarse por tercera vez de COVID. Entérese de la pena que recibieron la madre de Anthony Ábalos y su novio por el asesinato del pequeño de 10 años. Le contamos todo. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, según sus médicos, el estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evoluciona bien. Bueno, y tras contagiarse de COVID por tercera vez, Arturo Vega preguntó a especialistas si esto le podría dejar alguna secuela. Hay personas. Tras contagiarse de COVID-19 por tercera ocasión, el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador evoluciona favorablemente, aseguró el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Dijo que la presión del mandatario se encuentra estable, al igual que su función cardíaca. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. De acuerdo con el funcionario, el tratamiento que está recibiendo el presidente de México es únicamente con paracetamol. Para el neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Juan José Rodríguez, el mandatario debe tener un tratamiento con el medicamento Remdesivir o Paxlovid, dado las complicaciones que tiene. Él entra dentro de ese grupo de pacientes que aún teniendo una enfermedad leve, tendría que tener un tratamiento especial, pero en general al resto de la población que no se conoce con factores de riesgo para una enfermedad grave, manejo sintomático en el contexto de alguien con enfermedad leve. El experto aseguró que las secuelas por un tercer contagio dependen de la gravedad de la enfermedad. Si el paciente en las 3 ocasiones ha tenido síntomas leves, está vacunado, muy probablemente no vaya a tener ninguna repercusión. El tipo de secuelas que están descritas generalmente son asociadas a cuestiones pulmonares, falta de aire, mucha fatiga, ¿no? Hay algunas ya descritas, unas cuestiones neurológicas en cuanto a cuestiones de memoria.
El secretario de Salud aseguró que la presión arterial del presidente es normal y agregó que los estudios de tórax son favorables. Será cuestión de días para que el mandatario reciba el alta médica. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y en otra información, en Los Ángeles, California, fueron condenados a cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional la madre del pequeño Anthony Ábalos y su novio. El juez encontró culpables de homicidio en primer grado a Heather Barron, de 33 años, y a su novio Karim Leiva, de 37, por el asesinato del pequeño Anthony, de 10 años, esto en el 2018. Adicionalmente, la pareja fue acusada por tortura y abuso infantil de Destiny, de 13 años, y Rafael, de 12 años de edad. Pese a la objeción de la Fiscalía, el magistrado negó la pena de muerte. Bueno, con esto vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. Las lluvias provocan tragedias en Guatemala. Consternación en Colombia por un ataque a una familia de ese país en México. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, nos vamos a ir a Guatemala porque ahí los cuerpos de socorro no se dan abasto, donde las lluvias han causado verdaderos destrozos. En Santa Rosa, un deslave dejó un niño fallecido y varios heridos. José Flores tiene el reporte de lo que está pasando. De esta dramática forma se desprendió un cerro que dejó soterradas varias viviendas, con saldo de un menor fallecido y varios heridos en Santa Rosa, Guatemala, lo que obligó a las autoridades a desalojar a decenas de familias que se salvaron de morir en forma milagrosa. Virgen de Guadalupe, bendito. Y el tanto tramo que hay tapado de la carretera, pues no sabemos también si hay carros, hay vehículos o motocicletas, ¿verdad? Luego de que se produjeron intensas lluvias en las últimas horas, el cerro se desplomó y varias personas quedaron soterradas en sus humildes casas. Sin embargo, los bomberos rescataron a varios pobladores, pero se reportó la muerte del niño Gian Turcios, de apenas 5 años de edad. Con toda su familia, mi prima, Amelia, que sus casas quedaron devastadas, mis hermanos también, que las casas quedaron totalmente destruidas, ¿verdad? Las autoridades han trabajado fuerte en las últimas horas y prosiguieron con la labor de rescate porque se teme que hayan más personas soterradas debido a la gran cantidad de tierra y lodo que cayó encima de algunas viviendas, por lo que se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar en cualquier momento. A pesar del peligro latente, algunas familias que viven cerca del lugar donde se produjo el deslizamiento se niegan a abandonar sus humildes viviendas, pero las autoridades están dispuestas a evacuarlas para llevarlas a un lugar seguro. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y mire, las carreteras de México se han convertido en una trampa mortal para migrantes que buscan llegar aquí a los Estados Unidos. Si es ya sea a pie o en vehículo, los criminales están al acecho. Esta vez le tocó a una familia colombiana. Carolina Gómez nos tiene la historia. Luto, tristeza y desconcierto por lo que ellos llamaron un ataque despiadado por la forma en que fueron asesinadas 4 personas, 2 de ellas de origen colombiano, de las 8 que transitaban por la carretera federal 54 en el tramo Zacatecas-Saltillo. No comprenden aún lo que pasó. El hermano de Neylis Gómez Cantillo, de 51 años de edad, en La Guajira, afirma que ella iba en busca del sueño americano. Hace 15 días había tomado la decisión de llegar a Estados Unidos atravesando la frontera de México. La Guardia Nacional Mexicana, luego del llamado al 911 por parte de la comunidad, que escuchó las ráfagas de fusil, llegó a la zona y pudo constatar que Neylis estaba dentro de las víctimas fatales. 2 más fueron trasladadas gravemente heridas a un hospital. Como familia lamentamos muchísimo esto que está pasando, porque realmente enluta no solamente un hogar, sino enluta a un país, a Colombia entera. Una de las hipótesis que se maneja es que las víctimas se trasladaban a la altura del kilómetro 97 cuando hombres armados les ordenaron detenerse, pero el conductor decidió acelerar la marcha intentando huir, lo que generó que los delincuentes abrieran fuego. De acuerdo y al contacto que hemos tenido con la Fiscalía de México, ellos comentan que eso es una de las hipótesis, el posible atraco, posible intención de robar a los migrantes, robar el carro, pero también vemos con extrañeza de que hubo un ataque despiadado, de tal forma que uno ve la fotografía de los carros
y ve que tiraron pues a matar. También se habla de conflicto entre bandas o carteles por temas de control territorial. Lo cierto es que aún las autoridades tratan de esclarecer los hechos y la plena identidad del otro colombiano que murió. Neylis, administradora de profesión, iba rumbo a Kansas, donde la esperaba un trabajo. Por ahora sus familiares buscan repatriar su cuerpo, que les costaría más de $4.600. Y su hermano hace un llamado a todos los migrantes para que evalúen los riesgos antes de emprender la marcha que les puede costar la vida. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Así llegamos a una pausa comercial. Regresamos. Vea esto, en Chile una niña se salvó de caer en manos de secuestradores gracias a un ángel de 4 patas. La joven iba caminando y de repente un automóvil que la seguía se acerca a ella y el copiloto abre la puerta para agarrarla, pero asustada comienza a retroceder. Y de repente este valiente perro de la calle se percata y corre hacia la niña y sin pensarlo 2 veces comienza a ladrar y atacar a los delincuentes, los cuales obviamente huyen a toda velocidad. ¿Qué tal, eh? Gracias a este animal. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.